Crónicas de la supervivencia después del día de la emergencia. Bienvenidos. Estás por escuchar el capítulo 2. El silencio que precede a la tormenta. Comandante Vances nos ha guiado a través del caos de Veridia y el sacrificio en el Puente de las Águilas, hasta la llegada al puesto avanzado Éxodo 1. El anochecer de ese día. Ahora que estamos en ese umbral, justo antes de que la noche caiga por completo, por favor describa la atmósfera, la tensión, el estado de ánimo de los supervivientes en ese refugio improvisado. Llegar a Éxodo 1 fue como encontrar un oasis en el desierto. O al menos eso pareció por un momento. Después de la vorágine de la evacuación, la visión de las luces parpadeantes del puesto avanzado, de las siluetas de nuestros soldados apostados, trajo un respiro colectivo, un suspiro de alivio que se sintió por todo el convoy. Los vehículos chirriaban al detenerse. Las compuertas se abrían y la gente salía, algunos cojeando, otros cargando a sus hijos, todos con el polvo de Veridia pegado a la piel y el miedo grabado en los ojos. Pero había una esperanza efímera, una creencia de que habíamos llegado a un lugar seguro, que lo peor había pasado. ¿Cuánto duró esa sensación de seguridad? No mucho. Desafortunadamente, el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Un espectáculo que en otras circunstancias habría sido hermoso. Pero esa tarde, cada sombra que se alargaba parecía una amenaza. Cada ráfaga de viento un susurro de lo desconocido. La gente se apiñaba, buscando consuelo en la cercanía de los demás. Pero el silencio que se asentaba sobre el valle no era de paz. Era un silencio expectante, pesado, cargado de una ansiedad que se podía saborear en el aire. Los niños que habían llorado durante horas se habían quedado callados, como si la propia tierra les hubiera ordenado guardar silencio. Los adultos hablaban en susurros, sus ojos escudriñando el horizonte, buscando algo, cualquier cosa que confirmara sus peores temores. ¿Y usted, comandante, cómo vivió ese momento? Mi alivio fue fugaz. Una vez que los primeros civiles fueron procesados y dirigidos a las zonas de refugio, mi mente volvió a la logística, a la defensa. El capitán Kaelen ya estaba movilizando a los equipos, asignando sectores, reforzando perímetros. Éxodo 1 era un complejo minero antiguo, robusto en su estructura principal, pero no estaba diseñado para repeler un asalto a gran escala, y mucho menos de una amenaza completamente desconocida. Teníamos que actuar rápido, convertirlo en una fortaleza improvisada antes de que la oscuridad nos engullera. Las defensas eran rudimentarias pero esenciales. Barricadas de vehículos abandonados, sacos de arena apilados contra las entradas principales, torretas automáticas desplegadas en puntos elevados que los mineros habían usado para vigilancia. Cada soldado, cada voluntario civil con experiencia militar, fue asignado a un puesto. El sargento Reyes, con su mirada aguda y su instinto de centinela, fue puesto a cargo de las patrullas perimetrales más alejadas, las que nos darían la primera advertencia. Su equipo estaba compuesto por los hombres y mujeres más experimentados, aquellos que habían visto combate antes, que sabían cómo leer el terreno y los sonidos de la noche. Se les dio la orden de no arriesgarse, de observar y reportar, de ser nuestros ojos en la oscuridad que se aproximaba. La tensión en sus rostros era evidente, pero también la determinación. Sabían lo que estaba en juego. ¿Cómo organizaron a los civiles en ese escenario de preparación militar?
Fue un desafío, pero la gente demostró una resiliencia asombrosa. El doctor Aris, un médico civil que se unió a nosotros, rápidamente estableció un hospital de campaña en una de las galerías subterráneas más grandes, lejos de las posibles líneas de fuego. Su calma y eficiencia fueron un bálsamo para muchos. Necesitábamos manos, muchas manos. Los civiles fueron organizados en equipos de apoyo, algunos ayudando a distribuir raciones de emergencia, otros encargándose del suministro de agua, los más fuertes ayudando a mover materiales para las barricadas. Las madres y los ancianos se ocuparon de los niños, intentando crear una ilusión de normalidad, cantando canciones suaves, contando historias para distraerlos del miedo que flotaba en el aire. La cooperación era instintiva, una respuesta profunda a la adversidad. No había tiempo para el egoísmo, solo para la supervivencia colectiva. Recuerdo a una mujer, no más de 20 años, que había perdido a su familia en la evacuación, pero aún así se ofreció como voluntaria para ayudar al doctor Aris. Su rostro demacrado por el dolor, pero sus manos firmes, listas para servir. Ese tipo de espíritu, esa voluntad de seguir adelante a pesar de todo, fue lo que nos mantuvo en pie. Usted mencionó la puesta de sol. ¿Qué recuerda de ese momento en particular? La última puesta de sol. La llamamos así, aunque no lo supimos en ese momento. Fue un momento de quietud inquietante. Me paré en uno de los puntos de observación más altos, junto al capitán Kaelen, y miré hacia el oeste. El cielo estaba en llamas, rojos profundos, naranjas ardientes, púrpuras intensos, como si el mundo mismo estuviera sangrando. Y debajo de ese cielo espectacular, las ruinas de Veridia, mi ciudad, se extendían como un camposanto. Podía ver el polvo aún asentándose, la silueta irregular de los edificios derrumbados, un monumento a lo que habíamos perdido. El contraste era brutal. La belleza de la naturaleza en su máxima expresión y la devastación total de la civilización humana. Kaelen no dijo nada, solo apretó los labios, su mirada fija en el horizonte. Creo que ambos sentíamos lo mismo, que ese atardecer no era solo el fin de un día, sino el fin de una era. La luz se desvanecía rápidamente, y con ella, la última ilusión de normalidad. El mundo que conocíamos se estaba yendo a dormir por última vez, y despertaría a una pesadilla. Era un momento de reflexión sombría, de aceptar lo inaceptable, de prepararse para lo desconocido. Sentí el peso de cada vida que habíamos salvado, y el de las que no pudimos, el peso de la responsabilidad sobre mis hombros. Esa puesta de sol fue un telón, un cierre simbólico al libro de la vieja humanidad. ¿Cómo se preparó mental y físicamente su equipo para lo que sabían que se avecinaba? La preparación fue tanto física como psicológica después de la puesta de sol. Reuní a mis oficiales y a los líderes de sección. Les recordé nuestro entrenamiento, nuestra disciplina, nuestra misión. No podíamos permitirnos el pánico, ni la desesperación. Éramos la línea, la última esperanza para todos esos civiles. Kaelen se encargó de la moral de las tropas, recorriendo los puestos de defensa, hablando con cada soldado, ofreciendo palabras de aliento, asegurándose de que tuvieran sus armas listas, sus municiones a mano. Vi a soldados limpiando sus rifles por 10ª vez, revisando sus cargadores, ajustando sus cascos.
Sus movimientos eran mecánicos, casi rituales. Una forma de canalizar el miedo en preparación. El silencio se hizo más profundo a medida que la oscuridad se volvía absoluta. Solo se escuchaba el leve zumbido de los generadores, el crujido ocasional de la madera en las barricadas y el latido acelerado de mi propio corazón. Los faros de los vehículos y los focos de seguridad creaban círculos de luz temblorosa que luchaban contra la oscuridad que parecía tener una densidad física, una presencia opresiva. Cada sombra era un monstruo potencial, cada ruido lejano una señal de advertencia. Recuerdo haber hablado con el sargento Reyes antes de que saliera con su patrulla. Me miró a los ojos y dijo: «Comandante, no sé qué hay ahí fuera, pero no va a romper nuestra línea». Su voz era grave, pero firme, llena de una convicción que era contagiosa. Esa es la resiliencia humana, la capacidad de enfrentar lo desconocido con una determinación inquebrantable. A medida que la noche avanzaba, los reportes comenzaron a llegar. Pequeños indicios de que no estábamos solos. El equipo de Reyes reportó movimientos en la distancia, siluetas que no eran animales conocidos, ruidos subterráneos que hacían vibrar el suelo bajo nuestros pies. Eran susurros, advertencias, el preludio de algo terrible. La sensación de ser observados era casi tangible. Los perros de guardia, que hasta entonces habían estado nerviosos pero en silencio, empezaron a ladrar furiosamente hacia la oscuridad, sus ladridos resonando en el valle, aumentando la tensión. Podíamos sentirlo, acercándose, arrastrándose desde las profundidades de la tierra que se había abierto. Y entonces, justo cuando la luna se alzaba sobre las montañas, llegó ese chirrido metálico, ese alarido gutural que atravesó el silencio de la noche como una espada. Se detuvo todo. Los ladridos de los perros, los susurros de la gente. El zumbido del generador pareció atenuarse. Era un sonido primordial, alienígena, que heló la sangre en nuestras venas. Supimos en ese instante, sin lugar a dudas, que la tormenta había llegado. El silencio que le siguió fue aún más aterrador. Un vacío ensordecedor que solo esperaba la respuesta. El primer golpe de la guerra que estaba a punto de comenzar. Gracias por escuchar. No te pierdas el próximo capítulo.